Bueno, entonces, haber usado solamente 4 muestras tiene implicaciones, porque sabemos que la densidad espectral de potencia de la señal continua, o sea, de esta señal que realmente quisiéramos enviar, esta que está acá en color negro, la densidad espectral de potencia de esa señal es una función sin cuadrática que tiene un ancho de banda entre menos infinito e infinito y pasa por 0 en la rata de bits. La rata de bits luego vuelve y pasa por 0 en 2 veces la rata de bits, 3 veces la rata de bits y así sucesivamente. Eso significa que si nosotros queremos muestrear esta señal, deberíamos usar una frecuencia de muestreo infinita, porque el teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima. Nuestra frecuencia máxima es infinita. ¿Qué pasa cuando usamos una frecuencia que no es infinita? En este caso estamos usando 4 muestras por bit, samples per bit, 4 muestras por bit. Entonces el periodo de muestreo va a ser la duración del bit dividido entre esas 4 muestras. Y la frecuencia de muestreo pues será entonces 4 veces la rata de bits. Ahora, recordando ya los conceptos de teoría de señales discretas, ustedes saben que si le sacan la transformada de Fourier discreta a una señal discreta, ¿sí?, el espectro que van a obtener va a acortar en la frecuencia de muestreo sobre 2. O sea que la densidad espectral de potencia de esta señal que hay acá es esta, pues acá encima del azul, y de aquí para allá no existe. No existe, yo le coloco 0, pero en realidad no existe. ¿Sí? Claro, si ustedes siguen buscándola, pues van a encontrar cosas, pero en el mundo real esto no existe. Eso significa que al aplicar yo un muestreo de este tipo, estoy aplicando una especie de filtro, pero bueno, en realidad necesito poner un filtro para que sea más cierto el fenómeno. Finalmente, cuando esta señal ya pase al conversor, el conversor digital a analógico, porque esto tiene que pasar a un conversor digital analógico, entonces lo que realmente nos va a aparecer es una señal de este tipo, que es la que tiene este espectro, ¿sí?, acotado en ese ancho de banda. Acá pues podríamos decir que entonces el ancho de banda que podemos pretender pues sería, si es banda base, pues sería esta, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de señales paso bandas, entonces ya sería todo este ancho de banda. Bueno, ¿qué encontramos en el mundo real? En el mundo real, pues uno se preguntaría, bueno, y entonces, ¿qué tanto podría yo acotar en la cantidad de muestras que hay allí? Porque yo podría decir, bueno, voy a acotarlo y mando solo 8 muestras, o mando 4 por pulso, o mando 2, o mando 1, ¿sí? ¿Cuál sería lo apropiado? En todo caso, yo lo que estoy haciendo al enviar más o menos muestras es restringir más o menos el espectro de la señal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entre más restrinja yo el espectro de la señal, voy a observar una señal que tiene un cierto parecido a la señal cuadrada, pero cuando yo vaya a recuperar los bits, observen lo que va a ocurrir. Yo diría, bueno, yo tendría que decidir, bueno, ¿esto es un bit o qué es esta cosa? Entonces, un método sería hacer como un muestreo cada cierto t sub b y decir, bueno, esto es un 1, sí, parece un 1 porque es mayor que 0. Esto parece un 0 porque es menor que 1. Acá también 1 y todo va muy bien, ¿cierto? Aquí todo va perfecto. Pero aquí observe que estamos cometiendo un error. Cuando había un menos 1, aquí estaríamos tomando la decisión de que eso es un 1.
¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque digamos cuando uno restringe el espectro de la señal, entonces la energía de estos bits comienza a extenderse hacia los demás bits. Eso es lo que se conoce como interferencia intersímbolo. ¿Sí? O ISI. ISI, que viene del inglés Intersymbol Interference. Bueno, ustedes pueden observar la interferencia intersímbolo con un equipo que puede ser tan sofisticado como ustedes lo quieran. Aquí les voy a poner un video que les explica eso. Voy a bajarle el volumen y lo explico yo. Entonces, bueno, la idea es que cuando uno ya transmita unos y ceros, ellos van a tener una forma como esto, un poco redondeada. ¿Okay? Observen, acá los unos y los ceros están representados con una curva. Entonces el diagrama de ojo, ¿qué es lo que hace? Tomar una porción de esa señal en diferentes partes y la va superponiendo. Entonces toma diferentes porciones de la señal y las superpone unas encima de otras y entonces se va creando lo que llamamos el diagrama de ojo. ¿Ya? Y el diagrama del ojo, pues entonces me permite observar que hay un instante de tiempo donde el ojo está muy abierto y si yo hago el muestreo en ese instante de tiempo, podré, digamos, si es posible que, digamos, si yo hago un muestreo en el instante de tiempo cuando el ojo está más abierto, ahí tengo mayor probabilidad de no cometer un error al decir que este es un 1 o un 0. ¿Sí? Si ese diagrama del ojo se cierra demasiado, significa que es imposible no cometer un error. ¿Okay? Y esta parte significa que si yo hago el muestreo en otro instante de tiempo, voy a entrar como a una parte de incertidumbre donde realmente no sé si lo que estoy encontrando realmente son los unos o los ceros que realmente fueron transmitidos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del criterio de Nyquist. Es un criterio que nos ayuda a determinar cuál sería la forma de pulso más apropiada. O sea que el criterio de Nyquist, en otras palabras, me va a decir, bueno, listo, usted puede colocar, restringir el ancho de banda de la señal, pero ¿en cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podría llegar ese ancho de banda? ¿Qué tanto lo puede restringir? Para ello, bueno, basamos aquí en unos conocimientos previos de la transformada de Fourier, donde sabemos que la transformada de Fourier de un impulso rectangular es la forma sinc, pero también hay una propiedad de la transformada de Fourier que dice que si en el tiempo lo que tenemos es una señal sinc, en la frecuencia lo que tendríamos sería el espectro en forma rectangular. Entonces, también observamos una coincidencia por las señales aleatorias. Si mi señal es aleatoria, es contigua y es rectangular, también vemos que lo que tenemos acá es una función sinc, pero cuadrática. ¿Sí? Entonces, de manera similar, comparando todo lo de acá con esto, podríamos deducir que si la forma de cada bit es una función sinc, entonces digamos este 1 que hay acá es una función sinc que pasa por 0, digamos, aparece acá en 0, aquí está el máximo y termina en 0 acá, pues se nota que va a haber una interferencia intersímbolo muy alta, porque la energía de este bit va a pasar para acá.
los unos, digamos este sería el 1, sería una función sin pero con polaridad negativa. Podríamos deducir que el espectro que vamos a obtener es cuadrado, ¿sí? Y que está, si lo comparamos con lo que ya vimos, entonces el espectro está, la máxima frecuencia que vamos a encontrar es la rata de bit sobre 2. Entonces el espectro estaría entre menos la rata de bit sobre 2 y la rata de bit sobre 2. Ahora, ustedes me dirán que eso no sirve para nada porque hay interferencia intersímbolo. Sí, pero observen que hay un punto que está libre de interferencia intersímbolo. Porque en este punto está la energía de este bit, pero esta da 0. Y todos los demás símbolos también van a dar 0 en ese puntico. Entonces vamos a tener un instante de tiempo que está libre de interferencia intersímbolo. Y los demás, pues tienen interferencia intersímbolo, pero ganamos muchísimo en el ancho de banda. Entonces establecemos que el máximo ancho de banda, digamos que el ancho de banda mínimo que podemos usar para una señal digital sería la rata de bit sobre 2. Entonces, el filtro de Nyquist, ¿en qué consiste? Entonces sería simplemente un sistema LIT donde la entrada son deltas, la respuesta al impulso tiene una forma de función sin y consecuentemente entonces por cada uno vamos a obtener una función sin, por 0 vamos a obtener la función sin en forma negativa y finalmente entonces todo esto se tiene que sumar y aparece una sola señal, pero vamos a observar que este instante de tiempo no está interferido por ninguno de los demás bits, ¿sí? Hay interferencia intersímbolo, pero hay un instante de tiempo que siempre está libre de interferencia intersímbolo. Y eso es lo que nos va a ayudar que en la parte receptora podamos recuperar la señal y vamos a ganar el ancho de banda. Entonces, bueno, cuando ya digamos todas esas funciones sin se suman, la señal que está viajando sería como parecida a esta, donde vemos que hay un instante de tiempo donde podemos decir confiablemente que hay un 1 o un menos 1, como pueden ver acá. ¿Okay? Bueno, ya dijimos que tenemos ahí el criterio de Nyquist, pero el criterio de Nyquist tiene un problema. El espectro es cuadrado, excelente, eso está muy bien, pero lograr ese espectro es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque esa función sinc, esa respuesta al impulso en forma de sinc, tiene que estar definida entre menos infinito e infinito. Entonces es algo también irrealizable. Finalmente lo que vamos a ver es que vamos a acotar en el tiempo la duración de esa respuesta al impulso y por lo tanto el espectro no va a salir tan cuadrado como creeríamos. Un criterio que se llama el criterio coseno alzado. El criterio coseno alzado básicamente lo que dice es que usemos una respuesta al impulso que es esta fórmula. Vamos a verla de manera gráfica. En el fondo, esa fórmula lo que tiene es un alfa, que si ese alfa vale 0, es la misma función sinc, o sea que estaríamos hablando del criterio de Nyquist, y si ese alfa vale 1, lo que obtenemos es esta función sinc que está en rojo, que tiene la ventaja de que cae rápidamente a 0. Entonces, por 1, 2, 3, 4 lóbulos que usemos positivos, bueno, 4 y 4 para ahora serían 8 lóbulos, ya sería suficiente para representar los pulsos y no tengo que usar un tiempo desde infinito hasta infinito. Si el alfa vale 0,5, pues tengo algo intermedio entre las dos anteriores. Y el impacto que tiene el dominio de la frecuencia es el siguiente. Si yo uso el criterio de Nyquist, pues obtengo un ancho de banda que va hasta la rata de bit sobre 2, aquí está normalizado, por eso dice 1, ¿no? Entonces acá va la rata de bit sobre 2, la densidad espectral de potencia es cuadrada,
Y si ese alfa, que también le llaman el roll-off factor, o le llaman excess bandwidth, ¿sí? Si ese alfa vale 0, entonces puedo obtener, si vale 1, perdón, entonces voy a obtener esta densidad espectral de potencia que llega, que es 2 veces más alta que esta, por lo tanto llega hasta la rata de bits, ¿sí? Entonces el ancho de banda más alto sería la rata de bits en este caso. Si uso un alfa que sea 0,5, pues obtengo algo intermedio que es esto. Profesor, ¿qué relación tiene lo que vimos al principio, que era lo de repetir muestras para tener una señal más parecida a una señal cuadrada, con lo del criterio Nyquist? Creo que me olvidó algo que es clave, que ustedes nunca deben olvidar, pero casi siempre lo olvidan. Y es que el teorema de Nyquist no es lo mismo que el criterio de Nyquist. ¿Okay? El teorema de Nyquist es un teorema que me dice cómo puedo yo muestrear una señal. ¿Qué tan finamente puedo muestrear una señal? ¿Okay? Una señal cualquiera, no es digital, puede ser la voz suya, la temperatura, cualquier cosa, cualquier señal, ¿cómo la podría yo muestrear sin que pierda nada? O sea que, como quien dice, usted tiene esta señal, la muestreó, y si la muestrea de acuerdo a una regla, que esa regla dice que la frecuencia de muestreo al menos, o sea, mayor o igual que la frecuencia máxima de la señal, si usted cumple esta regla, usted puede recuperar la señal continua sin perder absolutamente nada usando unos filtros especiales. Eso dice el teorema de Nyquist. El criterio de Nyquist es otra cosa totalmente diferente. El criterio de Nyquist es un método que se usa en señales digitales, como las binarias, unos y ceros, ¿sí? Para establecer qué tanto podría usted acotarle el espectro a una señal binaria aleatoria, ¿ok? Y qué forma podría darle a esa señal para que ese espectro quede acotado en ese ancho de banda. ¿Sí quedó claro?